La vía ventral del lenguaje es la responsable del qué significa. Esta vía ventral parte del área de Wernicke, que sería la puerta de entrada al significado. Ahí es donde los sonidos que llegan desde la corteza auditiva se van a decodificar fonológicamente en unidades con sentido. Digamos que es la que dice, vale, no es solo ruido, es una palabra conocida. Y una vez que Wernicke ha identificado la palabra, la información viaja hacia adelante a través de varios fascículos para buscar su significado. Tenemos el fascículo uncinado, que es el que une el archivo personal sobre las identidades, nombres propios, caras conocidas, que están guardadas en el lóbulo temporal, ¿no?, en Wernicke, con la corteza orbitofrontal. La función de esta corteza es de regulación social. Es la que nos permite asociar un nombre o una cara conocida con la conducta adecuada y el tono afectivo correcto, pues, para la conversación con esa persona. Luego tenemos el IFOP, este fascículo fronto-occipital inferior, que es la gran autopista de la comprensión semántica. Este conecta la corteza occipital, la de la visión, la temporal posterior, la del lenguaje, con la corteza prefrontal inferior, donde está el área de Broca, y la corteza orbitofrontal. El área de Broca se encarga de la sintaxis, de construir bien las frases. Pero como en ese camino el IFOP pasa además por áreas como la ínsula y la amígdala, además del valor lingüístico, está dando un valor emocional bastante rápido a estos conceptos. El IFOP es el puente entre entender qué es algo y sentir cómo nos afecta. Por eso, cuando escuchas una palabra como mamá o peligro, el cerebro no solo busca la definición en el diccionario mental, sino que le asigna un valor emocional instantáneo. Por dejar esto claro, que sé que es complicado, vamos a utilizar un ejemplo. Imagina que recibes un mensaje de tu jefe para que vayas urgentemente a su despacho. El IFOP te permite comprender el significado semántico del mensaje, mientras la amígdala está generando una emoción de alerta. El fascículo uncinado reconoce el nombre de tu jefe y rescata tus recuerdos con él para saber si debes preocuparte o no. Con toda esa información, la corteza prefrontal inferior, el área de Broca, elabora la frase que vas a decir al entrar en el despacho. Pero antes de que abras la boca, la corteza orbitofrontal revisa el mensaje para asegurarse de que no vas a decir algo inapropiado.